y la autoridad en el reino de Dios. Y quiero hablarles acerca de un hombre, de un joven, de un muchacho, de un adolescente que conquistó el corazón de Dios. Y uno siempre está a la expectativa de saber cómo se hace, cómo se logra conquistar el corazón de Dios, cómo se logra la atención, porque nosotros queremos llamar la atención de Dios y queremos conquistar su corazón, pero a veces no sabemos cómo. Y bueno, y para eso tenemos que mirar a aquellos y ver qué hicieron aquellos que conquistaron el corazón de Dios. Y hay uno por excelencia, se llama David. Y David era el menor de 8 hermanos. Era un adolescente. Y su trabajo era apacentar el rebaño, el pequeño rebaño de su familia, el pequeño rebaño de ovejas que tenía su familia. Entonces, en los viajes pastoriles a las solitarias y escarpadas laderas de la montaña, David tenía mucho tiempo libre, pero no se aburría. ¿Y por qué? Y porque tenía el celular y podía chatear. No había celular. Y no se aburría, ¿por qué? Porque él invertía, como dijo pastor, invertía su tiempo primero adiestrándose en tiro al blanco, es decir, practicando tiro al blanco con su onda. Y en segundo lugar, invertía su tiempo adorando al Señor con su instrumento parecido a una guitarrita llamada arpa. Pero no es el arpa que hoy conocemos, eso es algo más chiquitito, porque él podía transportarla. Y ahí invertía su tiempo. ¿Qué manera más hermosa de tratar con la soledad? El que tiene oídos para oír, que escuche. Y entonces David no tenía tiempo para aburrirse porque él componía música para el Señor. Y rasgaba su arpita y ofrecía conciertos para Dios de un solo instrumentista. Entonces David se sentía seguro porque había empezado a establecer una relación con el Señor y él se consideraba invencible porque Dios estaba con él. Y nada, él no le temía a nada, ni a nadie, ni siquiera a los depredadores del rebaño que él apacentaba. Y me pregunté en esta semana, ¿qué le habrá dicho David a la ovejita, a la pequeña ovejita que arrebató de las garras del león y del oso? Le debe haber dicho algo parecido a esto: yo soy tu pastor, así como Dios es el mío. Y entonces su inspiración pronto se convirtió en una canción popular hasta el día de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará pastorear, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y bueno, y se convirtió en una canción popular, quizás la favorita del rey para el que él en el futuro llegaría a tocar. Cuando el espíritu inmundo lo agarraba y lo tomaba a Saúl, probablemente dice: cántame esa canción. Y le debe haber cantado el Salmo 23. Este pastorcito, compositor, trovador y tirapiedras, tenía, según Dios, el corazón más puro de Israel. Y en las escarpadas, allá lejos, en las escarpadas laderas de la montaña, David, mientras pastoreaba ovejas, él aprendía a escuchar la voz de Dios. Cualidad ¿me está viendo?
Cualidad indispensable para toda persona que quiera ser bendecida y quiera ser de bendición. Cualidad indispensable, esencial para toda persona que quiera ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. Aprender a escuchar la voz de Dios en el desierto. Así que no huyas de los desiertos. Porque a Dios le gusta hablar en el desierto. Y se lleva a sus siervos al desierto para pasar mucho tiempo con ellos. Así que si estás en un desierto en el ministerio, si estás en un desierto en tu vida sentimental, si estás en un desierto y estás ahí en el valle de sombra de muerte, en tu vida, en tu matrimonio, donde sea, entonces no huyas, presta atención, abre tus oídos porque Dios está a punto de hablarte. No te pierdas ese privilegio. Y ahí está David, aprendiendo la lección más importante del liderazgo, a escuchar la voz de Dios. No se puede ser una persona ungida, no se puede ser una persona bendecida y no se puede ser de bendición si no aprendemos a escuchar la voz de Dios y a no escaparnos de los desiertos a donde Dios nos lleva para hablarnos. Y la vida de este pastorcito cambió el día en que un barbudo de larga cabellera entró a la casa de su padre y lo ungió como rey. ¿Como rey? Sí, pero ya había rey en Israel. Claro, entonces, como no había lugar para dos reyes en el mismo palacio, el Señor se llevó al nuevo rey ungido al desierto y lo inscribió en la escuela de la oración y del quebrantamiento. Una cosa ilógica, porque la razón dice que si una persona ha sido ungida para ser líder, si una persona ha sido ungida para ser rey, debería enfilar sus pasos hacia el palacio para disfrutar de las comodidades de la realeza. Pero en lugar de eso, el Señor se lleva al nuevo ungido al desierto para ser perseguido por un rey loco que empieza a practicar tiro al blanco con la cabeza de David. El Señor tiene sus maneras extrañas de obrar. Y el ungido, en lugar de ir al palacio, se va al desierto. El ignoto pastorcito salió del anonimato el día en que mató a un oso tan grande como el que quiso arrebatar a la oveja más pequeña que tenía. Solo que este era humano. Este oso era humano. Y entonces aquel pastorcito, compositor, trovador empieza a ganar popularidad. Había matado a un hombre grandote llamado Goliat y ahora era popular en todo Israel. Y su popularidad empezó a amenazar el liderazgo de Saúl, del rey. El rey empezó a sentirse incómodo con el que ahora podría ocupar el lugar y su trono, su posición en el trono. ¿Y qué hacen los líderes cuando se sienten amenazados por los nuevos ungidos? Empiezan a perseguir a los ungidos, a los nuevos ungidos. Y ahora tenemos entonces a Saúl que tiene una nueva pasión: tirarle lanzas al nuevo ungido del Señor. Por su parte, David, ¿qué hace? David sabía que su rey, aunque estaba desquiciado y desechado, seguía siendo la autoridad de Dios para Israel y para su vida.
Así que no se permite, no tiene el derecho de arremeter contra él. Pero está loco el líder, sí, pero sigue siendo la autoridad de Dios. Pero es un líder desobediente, es un desobediente a repetición, sí, pero sigue siendo la autoridad de Dios para David. Y entonces David reconoce la autoridad de Dios en él. ¿Por qué? Porque David teme a Dios, David conoce a Dios, David ha tenido un encuentro personal con la autoridad suprema. Y toda persona que ha tenido un encuentro con la autoridad suprema de Dios no va a encontrar ningún obstáculo, ningún problema en sujetarse a las autoridades delegadas por la autoridad suprema. Pero una persona que nunca ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios, le es difícil sujetarse a las personas que Dios ha delegado, porque él no ha aprendido todavía a sujetarse a la autoridad suprema. Saúl era el maestro asignado por Dios para enseñarle a David ¿qué cosa? Carácter y sujeción. En la escuela de Dios, David estaba cursando la materia más importante del liderazgo. ¿Cuál es? La dependencia, el quebrantamiento y la sujeción. Primero a la autoridad suprema, a la autoridad directa. Primero a Dios. Y en segundo lugar, la sujeción a las autoridades que Dios colocó sobre la vida de David. Pero el líder y el maestro que Dios colocó sobre la vida de David era un rey loco, desquiciado, desechado. Sí, pero seguía siendo la autoridad de Dios. Y como David conoce la autoridad suprema, no se atreve a tocarle un pelo ni a arremeter contra la autoridad delegada de Dios. Y lo hace por temor a Dios. Dios dispuso una persona difícil para lograr que David se convirtiera en una persona dócil y humilde, en una persona de corazón quebrantado. Y a veces el Señor coloca personas difíciles sobre nosotros para enseñarnos la misma materia. ¿Cuántos de ustedes tienen un Saúl en su vida? Yo, pastor, en mi casa, mi papá es un Saúl, pero ha sido puesto por Dios, ¿eh? No te atrevas a arremeter contra él. Y a veces el Señor tiene esas maneras de obrar que coloca un maestro de corazón no quebrantado como Saúl, un tiralanza como Saúl, un desquiciado como Saúl, un desobediente como Saúl, y lo coloca como autoridad sobre nuestra vida. Y uno empieza a patalear porque claro, es fácil sujetarse a una persona de corazón quebrantado, a una persona dependiente del Señor, es fácil. Pero sujetarse a una persona que está desquiciada como Saúl, a una persona que desobedece al Señor, eso es difícil y empezamos a patalear. ¿Cuántos de ustedes tienen un Saúl en su vida? Y a lo mejor la persona difícil o el Saúl está en tu casa o está en el trabajo. Hermano, ahí te hace la vida imposible. O está en la iglesia. Y es tu líder. Dios tiene en su escuela hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Que dicen tener un corazón quebrantado y no lo tienen. Dios tiene en su escuela hombres que son la autoridad de Dios, pero que no tienen un corazón quebrantado. Como Saúl, era la autoridad de Dios, escogida por Dios, pero no tenía un corazón quebrantado. Dios tiene en su escuela de todas estas clases de personas, pero hombres y mujeres de corazón quebrantado, dependientes, sumisos a Dios y a las autoridades delegadas, muy pocos. Contado con los dedos de la mano.
En la escuela de la obediencia y el quebrantamiento hay pocos alumnos. ¿Por qué? Porque se sufre mucho. Y además porque el Señor suele utilizar maestros, escoge maestros para ocasionar la aflicción en nuestra vida a personas, a líderes que no tienen un corazón quebrantado. Como le pasaba a David. David fue estudiante una vez en la escuela del quebrantamiento y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligirlo. ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Sí, había sido escogido por Dios, era el ungido del Señor. En la escuela de la obediencia hay pocos alumnos porque ahí se sufre mucho, hermanos. Era la autoridad, Saúl era la autoridad escogida por Dios, escogida para dar.
que creer.